Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarles. Le voy a suplicar, para seguir aprovechando el tiempo, que abra su Biblia en Génesis, capítulo número 12. Le recuerdo que Génesis es el primer libro de la Biblia. Solo es de buscar el capítulo número 12, que es el numeral grande, y vamos a leer desde el versículo número 1. El día domingo en Quetzaltenango estuve tratando de enseñar algo acerca de cómo cerrar ciclos en la vida, y hablábamos de que la vida es cíclica, es decir que nuestra vida está en un constante círculo, es un avance circular. Entonces los círculos inician de una forma y obviamente hay que cerrarlos. Por ejemplo, el ciclo intrauterino de 9 meses, que es el ciclo normal, debe terminar a los 9 meses. Si se pasa del tiempo es problema. Si el tiempo se adelanta, también es problema. Lo bueno es tener los ciclos y los círculos todo en su tiempo, sin adelantarnos, sin atrasarnos. ¿Sabe qué es el problema de nosotros los seres humanos? Que cuando cerramos círculos somos tan almáticos que no queremos soltar las cosas viejas para comenzar ciclos nuevos. Y eso lo vemos desde que nacemos. ¿Sabe qué es lo normal en un neonato, en un recién nacido? ¿Sabe qué es lo normal? Que llore. Lo anormal es que salga muy contento, ¿verdad? Lo normal es que llore, porque está comenzando una nueva etapa, un nuevo ciclo. Pero para el niño es traumático, porque dentro del vientre de su madre estaba muy cómodo. Ahí no tenía ni que masticar, ni que levantarse, nada. Todo lo hacía mamá. Desde adentro para afuera, todo lo hacía mamá. Entonces ese cambio es brusco. Entonces el niño, si usted le pregunta recién nacido, ¿quieres nacer? Muchos estaban muy cómodos ahí, dentro del vientre. Y así en todos los ciclos de la vida mantenemos esos problemas, mantenemos esos conflictos. A ver, déjeme decirle que los que tuvieron el privilegio de tener la leche materna, usted sabe que en la etapa de lactancia es muy difícil, cuando ya termina el tiempo de lactancia, es muy difícil que los niños se desprendan del pecho materno. Las mamás tienen que echarse chile, café, hay un montón de remedios para que el niño entienda que ya cambió la etapa. Pero note cómo se aferran los hombres a ciertas etapas cómodas. Sobre todo cuando ya se acomodó alguien, es muy fácil acomodarse y ya no querer los cambios, las cosas nuevas. Mire, cuando los lleva la gente a la escuela, sobre todo antes, ¿verdad? Los niños lloraban, pataleaban, pateaban hasta las maestras, le gritaban: mamá, no me dejes aquí, mamá, y lloraban los niños. Sobre todo antes, ¿verdad? Que no había tanta información, porque las etapas de la vida sí son traumáticas, porque nos da miedo iniciar algo, sobre todo lo desconocido nos da mucho miedo a todos los seres humanos. Y esa es la razón por la cual mucha gente, cuando ya va a empezar un ciclo de la vida, lamentablemente trae cosas del pasado que tiene que soltar, porque si no las suelta y las lleva a la nueva etapa, le va a perjudicar mucho. Todo lo que se requiere, lo que se quiere, es que aprendamos que cuando vamos a cerrar un ciclo de la vida, aprendamos a soltar y a desprendernos de las cosas que son nocivas o las cosas que ya no son edificantes. Por ejemplo, en la leche materna, los primeros meses para el niño
Eso es súper saludable. Ahí van anticuerpos, ahí va alimentación, ahí va formación de personalidad. Pero pasado cierto tiempo, pensemos que un joven de 15 años todavía quiera pecho y esté, mamá, pecho, mamá, chicho, yo quiero. Imagínense, uno de 15 años. Pues no creo que alguien llegue a 15 años queriendo sostenerse solo con la leche materna. Entonces lo que en un tiempo fue edificante, puede que ahora pueda ser destructivo y nocivo. Entonces hay que aprender en la vida cuándo soltar algo y cuándo traer cosas positivas al nuevo ciclo. Bueno, voy a leer la escritura, el pasaje de Génesis 12. Voy a enseñarle cómo Dios va a sacar a Abraham de una comodidad que él tiene, porque Dios tiene planes con Abraham mucho más grandes de los que Abraham se imagina. Pero el problema está que Abraham, y ahorita vamos a ver algo, no sigue las instrucciones como Dios se las da. Y de una vez quiero advertirle, si nosotros fallamos en las instrucciones, el creador, el fabricante, no se hace responsable de las fallas que hayan en la vida si no seguimos bien las instrucciones. Por eso decíamos la semana pasada, el primer mandamiento es oye Israel, porque oír las instrucciones va a ser muy importante para que podamos tener éxito en los ciclos venideros de la vida. No sé si le da gracias a Dios usted por la vida. Amén. Porque mucha gente de su edad ya está en el cementerio. Entonces démosle gracias a Dios por la vida y por lo que resta de la vida. Gloria a Dios. Pero lo que resta de la vida tenemos que aprender a vivirlo bien. ¿Cómo vivir bien en la vida? ¿Cómo disfrutar la vida? Que a eso venimos. Decíamos ayer en el discipulado matrimonial, venimos a la tierra a disfrutar. Entonces, ¿cómo disfrutar la vida? Muy sencillo, oyendo las instrucciones que Dios nos da. Entonces yo quiero probarle, estoy en Génesis 12, le dije, ¿verdad? Amén. Dice, Jehová había dicho a Abraham, escuche las instrucciones, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Bueno, ahora no cierre su Biblia. Quiero que vea conmigo otro pasaje importante, que es el capítulo 13, versículo número 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía. Y oiga esta frase, y si la puede subrayar, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis parientes y los tuyos, porque somos hermanos.
¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces dice la escritura, verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a orar. ¿Verdad? Cierre sus ojitos y pídale al Señor que le bendiga a través de este concepto que traemos esta noche para usted. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendigas con tu palabra, que podamos entender cómo funcionan las cosas aquí abajo en la tierra, para que, entendiendo cómo funcionan, podamos vivir una vida en bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y puede sentarse. Amén. Mire, sé que el tiempo nos ha avanzado, así que voy a tratar de ser breve en la exposición, pero le voy a suplicar algo. Por favor, no nos distraigamos. Procure no distraernos. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar, quiero repetirle lo que le dije hace un rato. Dios quiere darle a Abraham, abrirle un ciclo de bendición para su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. ¿Qué hizo Abraham de bueno para ser escogido de Dios? Él no hizo absolutamente nada. Dios lo escogió. A veces así trabaja Dios. A veces no hemos hecho nada relevante, pero cuando Dios escoge para bendecir a una persona, pues simplemente la escoge por el puro afecto de su voluntad, y gracias a Dios por la gente que Dios a veces escoge. En este caso escogió a Abraham. Y le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Y va a ser tanta, pero tanta tu bendición, que todas las familias de la tierra van a ser benditas por ti. Si alguien va a bendecir a las naciones, vas a ser tú, porque yo te escojo. Pero tienes que hacer ciertas cosas para que tú puedas ser bendecido con la bendición que yo te doy. Entonces, Dios puede escogernos a nosotros para algo bendito, para algo grande, para tener una bendición en la tierra, pero hay cosas que dependen de Dios y hay cosas que dependen de nosotros. No todo depende de Dios. Dios, oiga esto, cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir, pero necesita que nosotros sigamos instrucciones. Porque repito, si no seguimos las instrucciones de Dios, tarde o temprano vamos a tener problemas. Y entonces la bendición que Dios tiene para nosotros no la vamos a alcanzar hasta que sigamos las instrucciones de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a Dios no lo convencemos con nuestros criterios, sino que a Dios lo convencemos con sus criterios. No sé si me está dando a entender ya. Bueno, entonces veamos lo que le dijo Dios a Abraham. Número 1, para que yo pueda bendecirte y se active esa bendición sobre tu vida, vas a tener que dejar tu tierra y tus parientes, porque yo te voy a bendecir a ti, pero escuche, pero no quiero bendecir al resto de tu parentela. A quien voy a escoger para hacer la bendición de las familias de la tierra eres tú, no tus tíos, no tus primos, no tus hermanos, eres tú. Ahora, ¿saben por qué Dios quería hacer esto, hermano? Oiga bien esto. Porque Dios iba a levantar una raza nueva en la tierra. ¿Por qué Dios iba a levantar una raza nueva en la tierra? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque todas las tribus de la tierra
las razas y los pueblos se habían, oiga esto, rebelado contra Dios. Habían apostatado de Dios. Y entonces todas las tribus de la tierra, las familias de la tierra, las naciones de la tierra llegaron a Babel. ¿Se recuerda de esto? Génesis 11, llegaron a la torre de Babel. Y ahí todo el mundo se rebeló en contra de Dios. ¿Dónde se rebelaron? En Babilonia. Entonces todos los hombres de la tierra traían una contaminación de Babilonia. De hecho, Abraham era de Babilonia, era de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Dios quiere una raza nueva en la tierra, pero que no tenga la contaminación de Babilonia. ¿Sabe cómo vamos a entender esto que Dios quiere hacer? A través de la genética. Gracias a Dios ya hay mucho avance genético, y con los avances genéticos podemos explicar lo que Dios quería hacer con Abraham. No sé si usted ya se enteró o debe saber que los seres humanos ya encontraron el mapa genético de los hombres. A eso se le llama genoma. En el genoma, hermano, de los hombres hay un mapa genético donde está el color de ojos, el carácter, el comportamiento. Todo está delineado en ese mapa genético que se llama genoma. Fíjese que si hay una persona que va a ser chaparrita y que va a tener los ojos cafeces, por decir algo, fíjese que ahora la genética ya puede hacer algo, ya lo puede modificar. Entonces buscan dónde está el gen de la estatura y lo quitan. Y en su lugar colocan un gen de una persona que es alta. Entonces ya arreglaron el problema del chaparrito, ya puede salir alto porque están sustituyendo genes. Quitan una genética de aquí y colocan otra genética. Si el genetista dice, yo no quiero que este tenga ojos cafés, sino que los tenga azules, entonces va a buscar donde hay un gen que tenga ojo azul, se lo coloca a habiéndole quitado primero el gen donde está el ojo café, y a eso se le llama transmutación genética. Eso ya se hace. Eso no es un experimento, eso ya se puede hacer. Y de esta manera están tratando de ayudar a los bebés que pueden nacer con síndrome de Down. Ya pueden hacer esas modificaciones genéticas. Ya están ayudando a mucha gente a través de esto, hermano, porque pues ya se descubrió el mapa genético del hombre. Repito, se llama genoma. ¿Qué es lo que Dios quería hacer entonces? Fíjese que la humanidad estaba contaminada por Babilonia. Entonces todos los que nacen, oiga bien esto, ya nacen con una genética dañada. Y todos tienen la inclinación a la idolatría, al ocultismo, al paganismo de Babilonia, porque ya se traen la sangre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que va a hacer es tomar a un hombre, y escogió a Abraham como que fuera esa célula. ¿Y qué va a hacer Dios con Abraham? Le va a quitar todo lo que es de Babilonia. Y en su lugar le va a colocar todo lo que es de Dios. No sé si me están a entender. Entonces, y oiga esto. Entonces, cuando el genetista ya le cambió los genes a la célula que está adormecida, entonces ya después la despiertan con electroshocks, los colocan en un vientre, empieza la mitosis, y entonces en esa reproducción celular de la mitosis ya sale una persona conforme a las características del genetista. Es lo que Dios está haciendo con Abraham. Todos los hombres son de Babilonia. Dios ya no quiere un Babilonia en la tierra. Dios quiere un hombre por el cual van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué hace Dios? Toma a Abraham como que sea la célula madre y lo va a descontaminar de Babilonia, y le va a colocar los pensamientos de Dios, y luego va a permitir que se reproduzca Abraham, para que todos los que se reproduzcan de Abraham sean una simiente bendita, diferente al resto de los hombres, porque todos tienen Babilonia menos Abraham y su familia. No sé si me están dando a entender. Por eso Abraham tenía que separarse de su tierra y su parentela, porque Dios iba a hacer algo nuevo con él. Él iba a ser el padre de la bendición de las naciones. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero es que esto es maravilloso. Entonces lo que hizo Dios es separó a Lot. Pero hay un problema, hay un problema en el ensayo genético.
Dice que Abraham cometió un error, se trajo a Lot. Dios quiere hacer algo nuevo con Abraham. Dios quiere que Abraham sea la célula madre por la cual se va a multiplicar una simiente como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, numeroso, y ahí va a haber una bendición en esa genética. Pero hay un problema. Abraham se trajo a Lot, era su sobrino, y entonces el problema está que ahí falló la instrucción. ¿Por qué? Porque entonces Dios no puede trabajar en Abraham. Dios no puede bendecir a Abraham porque tiene a Lot, y entonces va a haber una mezcla de lo que es Lot y una mezcla de lo que es Abraham. Y Dios ya se agarra la cabeza y dice: ¿por qué Abraham se trae a Lot? Si le dije que se separara de su tierra y su parentela y se trajo a Lot. Entonces, ¿sabe qué dijo Abraham? Por sentimientos: pobrecito Lot, es huérfano, porque Lot era huérfano. Pobrecito Lot, mejor me lo traigo, ya me estoy separando de la gran mayoría de mi familia, pero solamente me voy a traer a Lot. ¿Y sabe qué le pasó a Abraham? Tuvo problemas, porque Lot también tenía ganado y se le multiplicó el ganado. Lot también tenía siervos y se le multiplicaron los siervos. Entonces, a través del ganado y a través de los siervos, Abraham y Lot empezaron a tener problemas. Entonces Abraham entiende y dice: el problema no es de Lot, el problema es mío, porque yo me traje a Lot cuando la orden era que yo me separara de toda mi tierra y parentela. Entonces Dios no puede activarme, porque fíjese que Abraham bajó a Egipto, bajó a un montón de lugares, pero nunca llegaba a la tierra prometida. La pregunta es: ¿por qué no entraba Abraham a la tierra prometida? Y la respuesta es muy fácil: porque llevaba a Lot, y mientras estuviera Lot, Abraham no podía tomar la tierra prometida. ¿Me explico? Porque entonces iba a heredar Abraham y Lot. Abraham, el descontaminado de Babilonia, pero Lot, que sí traía a Babilonia. No sé si me explico. Y entonces ese Lot iba a arruinar el ensayo genético. ¿Qué tenía que hacer Dios? Ver la forma de que Abraham obedeciera y se separara de Lot. Gracias a Dios hubo problema entre ellos, entre los siervos, los ganados, y entonces Abraham dice: ¿sabes qué, mijo? Separémonos. ¿Para qué nos vamos a pelear? Somos parientes, separémonos. Y entonces dice la escritura que Lot se separó, y cuando se separa Lot, dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: ahora sí te voy a bendecir, y ahora sí poseerás, y ahora sí serás la bendición de las familias de la tierra. ¿Pero por qué? Porque se separó de Lot. Entonces ya el hombre descontaminado de Babilonia sí puede tener al hijo de la promesa, y el hijo de la promesa desarrollarse lejos de lo que es Babilonia. No sé si me está a entender. Amén. Esto con todo esto que tiene que ver. Aunque los estudiosos de la Biblia están tomando nota y se están dando cuenta que yo estoy hablando una cosa bien profunda. Pero ahora vamos a regresar el chip y vamos a hablar de algo sencillo. Dijimos que la vida es cíclica, ¿verdad? Amén. Y que Dios quiere que seamos felices. Pero cuando Dios tiene un programa con nosotros de bendición, escuche bien esto, tenemos que prestar atención a las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos entrar al ciclo nuevo y heredar la bendición de Dios si nos traemos a Lot. Que Lot en este caso son las cosas que Dios quiere que dejemos. Son agregados de la vida que Dios no quiere bendecirnos en compañía de ese Lot. ¿Quién es Lot? Un productor de carne. ¿Quién es Lot? Un productor de siervos. Entonces, si usted en un pizarrón pone Lot, productor de carne, y productor de siervos, se da cuenta de que la carne en la Biblia es una figura del pecado. Y se da cuenta que los siervos es una figura de esclavitud. Entonces Dios le está diciendo a los hombres de esta manera: yo te voy a bendecir en un ciclo nuevo de tu vida, pero si tú eres carnal y quieres la carnalidad de tu vida pasarla al ciclo de bendición, así no vas a heredar nada. Dos,
si vienes con un espíritu de esclavitud al nuevo ciclo, tampoco puedes heredar nada. ¿Hasta cuándo vas a heredar bendición? Hasta que saques la carne y hasta que saques el espíritu de esclavitud. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, vamos a poner ejemplos para hacerlo más entendible. ¿Qué es el espíritu de esclavitud? Mire, el espíritu de esclavitud en la Biblia es una serie de pensamientos, de sentimientos que invaden nuestro corazón, que nos hacen ver las cosas imposibles de lograrlas y nos hacen creer que nosotros no tenemos la capacidad de poder lograr cosas grandes, proyectos grandes, porque no lo merecemos, porque no tenemos la capacidad o porque no tenemos los talentos. Le voy a poner un ejemplo claro. Moisés. Dios le habló a Moisés en una zarza y le dice: Moisés, yo te he escogido para que vayas, número uno, con Faraón. Note quién era Faraón. Era el rey de la primera potencia mundial. Es como que de repente Dios venga y nos diga a nosotros: ve y háblale a Barack Obama, que es el presidente de la potencia mundial. Usted diría: Señor, para empezar no tengo ni pasaporte, 2, no tengo visa, 3, cobra muy caro el coyote. Yo le aseguro que usted empezaría a ver limitaciones y 4, ¿y cómo voy a tener yo audiencia con el primer presidente de la nación más importante del mundo? Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le está diciendo: te vas a levantar, Moisés. Y Moisés era un pastor de ovejas. Y vas a ir con Faraón y le vas a decir lo siguiente: deja que mi pueblo Israel salga de Egipto para que me vaya a adorar en el monte Sinaí. Y entonces Moisés le dice, o sea, cuando está oyendo lo que Dios le está diciendo, Dios le está pidiendo una locura. Póngase usted en este momento en el lugar de Moisés. Viene Dios y le dice: vas a ir con Barack Obama y le vas a decir que deje ir a todos los salcajeños para que me vayan a adorar. O sea, hermano, lo que Dios le está pidiendo a Moisés es una locura. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se le activa el espíritu de esclavitud. Y en el espíritu de esclavitud dice Moisés: número uno, yo, un pastor de ovejas. Número 2, ya estoy viejo, tenía 80 años. Si Faraón quisiera enfrentarme, ay Dios, yo ya con 80 años no podría enfrentarlo. 3, ¿quién me va a querer oír? Usted sabe que había en los postes de Egipto, había fotografías de Moisés donde decía: se busca. Porque lo estaban buscando porque había matado a un ciudadano egipcio. 4, no sabe hablar el hombre. Es torpe para hablar. Entonces, cuando empieza a ver sus recursos, dice: no, Dios se está equivocando. No es conmigo. Dios está... ¿Qué estará pensando Dios? Entonces, ¿sabe lo que dice Moisés? Dice: de plano Dios se confundió. Y le dice a Dios: Dios, estás confundido. Yo soy Moisés, el que no sabe hablar. Me estás confundiendo con mi hermano Aarón sí sabe hablar. Aarón, cuando era el 10 de mayo, él decía: yo declamo, yo. Él sí sabe hablar. Ganó concursos de oratoria. Él sí sabe hablar. Dios, te estás confundiendo de persona. Yo soy Moisés y tú estarás buscando a Aarón. Él sí tiene dotes, él sí tiene dones, él sí tiene capacidades, pero no yo. Yo soy un pastor, él es un líder importante de la comunidad judía. Entonces, Señor, te equivocaste, yo no puedo. Ese es el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es creer, oiga lo que voy a decir, que como somos de un país tercermundista, de una ciudad quizá pequeña como Zacá, que es un municipio, ni siquiera una cabecera, decir: yo no puedo salir adelante, yo no puedo hacer nada importante. ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién soy yo? No sé si me explico. Y lo mismo pasa en las cosas espirituales. ¿No ha oído usted gente? Y oiga, creo que mucha gente ha dicho esto. Yo conozco personas que han llegado a la iglesia a convertirse y de repente dicen: hermano, a mí póngame a trapear. Hermano, a mí póngame a lavar baños. Hermano, es más, le ayudo en la cocina.
Pero a mí, por amor de Dios, nunca me vaya a poner a hablar, porque la verdad, yo no sé hablar nada. Soy tartamudo. Bueno, todo lo que le dicen a uno, ¿eh? Y uno pues se queda callado y sabe qué piensa uno. Ya se le activó el espíritu de esclavitud. Pasa en las congregaciones. De repente el pastor dice: hermanos, compremos un terreno para poder edificar un templo. Hay gente que dice: nosotros no vamos a poder. Se recoge muy poco de ofrenda, no somos personas millonarias. Entonces la gente empieza a poner limitaciones. ¿Por qué? Porque se le activa el espíritu de esclavitud. Entonces miran en el espejo y ven que no tienen los dones para lo que Dios está llamando. Pero le repito, cuando Dios llama, Dios equipa. Cuando Dios llama, capacita. Amén. No sé si lo explico. Por eso, mejor no se meta. Mejor espere a que lo llamen. ¿Me estoy dando a entender? Mire, yo conozco gente que me han dicho: hermano, mire, a mí, mire, yo de todo. Pero cuando vea un demonio manifestarse, yo me voy a ir, porque yo sí, eso sí no le hago. Y me da miedo, hermano. He visto mucha gente así. Y de repente ya en las manifestaciones los he visto tomar una autoridad en el nombre de Jesús y liberar gente. Y de repente dice: ¿y no que no podías? Dice: hermano, no sé de dónde me vino la fuerza, no sé de dónde me vino la unción. Cuando yo vi, estábamos en la liberación. No sé si me está dando a entender. Amén. Lo mismo le está pasando a Moisés. Se le activa el espíritu de esclavitud. ¿Y saben por qué a Moisés se le activa el espíritu de esclavitud? Porque él es hijo de padres esclavos. Entonces, ¿sabe qué es el problema de mucha gente? Que somos hijos de esclavos. De gente que siempre pensó que las cosas eran imposibles. De la gente que siempre creyó que Dios puede usar a cualquiera menos a mí. ¿Y sabe por qué muchas veces pasa eso? Porque nos vemos en un espejo como Moisés y decimos: la verdad, no tenemos las cualidades espirituales como para poder hacer las cosas que Dios quiere. Eso está bien para la gente que se porta bien, está bien para la gente que tiene un récord de vida buena, pero ¿yo cómo? Eso le está pasando a Moisés. Pero Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Amén. Entonces dice a Moisés: no estoy equivocado, es contigo. Y usted sabe todo lo que hizo Moisés. ¿Por qué Moisés no lo quería hacer? Se pudo haber perdido esta bendición por el espíritu de esclavitud. Ahora, ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo descontaminó y Moisés llegó a ser la persona importante, la más importante del Antiguo Testamento. Amén. Pero ¿qué sucede? Cuando ya llegaron, hermanos, al Jordán, que era la división para poder tomar la tierra prometida de Canaán, fíjese que el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué no escoges a 12 príncipes? Uno por cada tribu, y que vayan a reconocer la tierra para ver si la tierra es buena. Entonces Moisés dijo: me parece. ¿Cuál es el problema? Que vayan los 2 espías, y los envió Moisés. Cuando los espías regresaron con 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que la tierra realmente es rica. Realmente en esa tierra fluye la leche y fluye la miel. Realmente esa tierra es una tierra donde hay acueductos, ciudades amuralladas, hay una prosperidad grande. Dios no se equivocó. Esa es la buena noticia. La mala noticia es: nosotros no podemos conquistarla, porque los soldados de ellos son grandísimos y nosotros somos chaparros. Es más, le preguntamos a un par de soldados: hey, soldados, ¿nosotros qué les parecemos? Y los soldados le contestaron: ustedes, chaparritos, parecen langostas. Y entonces ellos se lo creyeron. Y dice que quedaron con Moisés así: nosotros parecemos langostas frente a ellos. Las langostas son como chapulines o grillos. Entonces, hermano, cuando llegaron a darle el informe a Moisés y a todo el pueblo se desanimó. Porque les dijeron: miren, la buena es que la tierra es buena, próspera, vale la pena. La mala es que nosotros, ¿cómo vamos a penetrar los muros de Jericó?
¿Cómo vamos nosotros a derribar esas puertas? ¿Cómo vamos a vencer a esos gigantes? ¿Cómo si no tenemos armas? Somos apenas personas que trabajábamos con ladrillos. Somos constructores. Somos maestros de obra, somos albañiles, pero no somos guerreros. En cambio, esa gente que está ahí, esos sí son guerreros, entonces nosotros no podemos conquistar la tierra. Ese es el espíritu de esclavitud. Entonces, yo le voy a decir una cosa: si algo le viene a la mente a hacer, hágalo. No sé si me están dando a entender, porque se quedó callado. Oiga lo que le estoy diciendo: si algo se le ocurre hacer, hágalo. Amén. ¿Sabe qué hace el espíritu de esclavitud? Le dice: no lo hagas, no lo hagas. Primero pregúntale a Dios. Yo he oído mucho ese concepto: pregúntele primero a Dios. Mire, si ya le vino al corazón, es porque Dios le está hablando. ¿Cómo lo sé yo? Porque Dios pone el querer, dice la Biblia, y si Dios pone el querer y a usted se le ocurre algo, es Dios el que le está hablando. No sé si me estoy dando a entender. Mire, le voy a poner un ejemplo de cómo trabaja Dios en una etapa de la vida y cómo trabaja en otras etapas de la vida. Yo conocí personas tan exageradas, así les llamo yo, a las personas que no quieren hacer nada si primero no oyen una voz, o un ángel del cielo baja a hablarles, o una señal estrambótica como para decir: Dios me está hablando. Y entonces, ya bien seguro, por tanta señal, entonces sí voy a hacer la obra de Dios. Nunca va a hacer nada. Entonces le dicen a uno: lo que pasa es que mire, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se movía si la nube se movía. Y es un buen ejemplo. Pero acuérdense que la nube se movía para el pueblo de Israel cuando Israel era un niño. Entonces los niños espirituales sí requieren de ese tipo de manifestaciones, y Dios se las da. De hecho, le aseguro que los que comenzaron en el Evangelio hace muchos años le pidieron a Dios señales y Dios se las dio. Amén. Yo le aseguro que usted pidió más. Mire, hay cosas a veces absurdas, pero Dios las hace, porque Dios es un Dios que entiende lo absurdo que somos a veces los hombres. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda usted cómo era antes Quetzaltenango en la década de los 80? Fíjese que la ciudad no estaba muy iluminada. Y habían unas lamparitas de color ámbar que cuando uno se miraba morado del efecto que causaba esa luz. Y en su mayoría no servían algunas lámparas, otras parpadeaban y otras sí servían. Así era Quetzaltenango en la década de los 80. Fíjese que yo un día salí de una vigilia, pero yo salí emocionado, sentí la presencia de Dios, sentí que Dios me habló, me edifiqué en la palabra, he tenido muy buena relación con algunos hermanos, que yo sentía que estaba viviendo un momento buenísimo espiritual. Hermano, entonces yo salí de esa vigilia tipo 3 de la mañana y me dirigí para mi casa cuando una lámpara estaba apagada. Entonces yo pasé, y cuando pasé debajo de la lámpara se encendió. Yo dije: órale, cómo vendré de ungido de Dios que hasta la lámpara se paró. Se encendió. Fue algo, si usted quiere, ridículo, pero me vino a la mente. Lo tremendo es que cuando pasé por la segunda lámpara, que estaba apagada, también se prendió. Entonces mire lo que me vino a la mente. De plano, porque vengo bien con Dios. Entonces, ¿sabe qué le dije a Dios? A Dios en ese momento le dije: Señor, hagamos un trato. Yo era recién convertido, era un niñito espiritual, y Dios entiende cuando somos niños. Yo le dije: Señor, cada vez que yo esté bien, que encienda las lámparas que están apagadas. Y cada vez que yo tenga que arreglar algo en mi vida porque estoy caminando mal, por favor, házmelo saber a través de las lámparas. No sé si usted lo vaya a creer o no, pero yo sé lo que le estoy diciendo. Fíjese que me sucedía. Uno sabe cuando está mal delante de Dios. Usted lo sabe. Amén. Pero fíjese, hermano, que cuando yo sabía que estaba mal, fíjese, pasaba debajo de esas lámparas y apagadas. Y yo decía: Dios mío, me estás hablando. Sí, es cierto, estoy mal, Señor. Pero, mire, trataba de arreglarme con Dios. Y cuando yo sentía que estaba en aquella efervescencia espiritual, pasaba, se encendía. Dios así me contestó muchas veces. Alguien dirá: ay, hermano, qué niñada. Sí, fue una niñada, pero Dios contesta niñadas. No sé si a usted le haya contestado alguna niñada, pero Dios así es. Amén. Claro,
vamos creciendo espiritualmente. Hoy en día que yo le viniera con esas cosas al Señor, creo que me daría una buena variada, diciéndome, no es por vista, es por fe. Uno va caminando en la fe. Le voy a poner otros ejemplos. A mí me pasaba mucho que decía, mira Señor, cuando yo esté bien, que en el culto, cuando esté la alabanza, yo levante mis manos para adorarte, que sienta calores, cosquillas, que sienta frío, lo que sea, pero que sienta algo. Y yo sabré que tú estás recibiendo mi alabanza. ¿Qué quiere, hermano? Eso me pasaba. Y cuando yo esté mal, yo, Señor, yo sabré que estoy mal, porque habrá un silencio tuyo y no sentiré nada. No sé si a usted le hayan pasado cosas por el estilo. Todos tenemos diferentes desarrollos en la vida espiritual, pero a mí así me pasaba. Hasta que un día no sentí nada. Oré y no sentí nada. Fui al culto y no sentí nada. Y ya empecé a pasar cierto tiempo y no sentía nada. Puro el orito, no siente nada. No sentía nada. Entonces yo le hablé a Dios. Y le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué estoy mal? Me estoy revisando. Estoy tratando de caminar. ¿Y sabe qué entendí? Entendí que había cambiado de etapa. Que ya no podía seguir dependiendo como un niño de lo que sentía. Y hoy en día le puedo decir que ya no me interesa sentir algo, o ya eso ya no me interesa, porque yo ya mi vida no la establezco por lo que siento, sino por lo que creo. Amén. Uno va creciendo en la fe hasta que ahora uno depende de lo que cree, no de lo que ve. Pero hubo un tiempo en que Dios nos complació viendo cosas. Hoy en día si veo milagros, bueno, si no los veo, no me interesa. Sigo creyendo en el Dios poderoso. Amén. Pero cuando fui niño sí vi muchas cosas. Y constaté muchas cosas. Y mi fe de alguna manera y mi estado de ánimo espiritual dependía de lo que veía, de lo que sentía. Hoy en día no me interesa ver, no me interesa sentir. Yo creo en Dios y punto. Pero ya han cambiado las etapas. No sé si me estoy dando a entender en esto, hermano. Bueno, lo mismo le quiero decir con Israel. Israel era un niño. Cuando Dios le movía la nube, ellos se movían porque eran niños. Y le repito, uno cuando es niño espiritual, por lo que ve, se guía. Pero cuando Israel maduró y pasó el Jordán, ya la nube desapareció. Ya la nube ya no estaba, ni la columna de fuego. ¿Qué pasó? Cambiaron de etapa. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Israel? A través de Josué. Ahora camina y a donde quiera que tú vayas, iré yo. ¿Nota cómo cambia con el desierto? En el desierto es a donde quiera que yo vaya, ve tú. Ahora es al revés. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Ahora la nube va a seguir a Israel. Antes Israel seguía la nube. ¿Ve? ¿Nota la diferencia? Bueno, si no hay muchos amenes, no lo notan. Pero así es, pues no sé qué, es que no sé cómo explicarlo. Para mí esto es algo fácil y resulta ser que no. Bueno, le voy a decir algo más. Israel entonces dejó de ver la nube y empezó a caminar, ya no viendo nada, pero Dios empezó a respaldarlo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Le quiero decir que si tenemos un espíritu de esclavitud, vamos a estar dependiendo de lo que sentimos, de lo que tenemos y de lo que vemos. Y Dios quiere cambiarnos de nivel para que nosotros hagamos las cosas por lo que creemos, no por lo que sentimos. Por lo que creemos, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y eso será la seguridad de que estamos madurando. Ahora sí. Bueno, voy a volver entonces a lo que es Abraham y Lot. Abraham entonces quiere ser bendecido. Todos queremos ser bendecidos, pero hay un problema: se trajo a Lot. Y Lot es una figura de un espíritu de esclavitud. Así no se puede prosperar. ¿Por qué se va Abraham a Lot? Porque se sentía seguro de su sobrino. Por lo menos podía platicar de cosas del recuerdo y del pasado con él. Por lo menos hablaban del mismo idioma. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Sepárate de él, porque yo no te bendigo si estás dependiendo de este hombre. Y sepárate. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que Lot, escuche bien esto, se fue para Sodoma y Gomorra. Y terminó en Sodoma y Gomorra. ¿Qué le quiere decir esto? Que si Abraham no se separa de Lot, tarde o temprano Abraham hubiera terminado en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no terminó
Abraham en Sodoma y Gomorra, porque a tiempo Dios le habló y le dijo: yo no te bendigo si no te separas de este hombre. Cuando se separa de Lot, entonces inmediatamente las cosas cambian. Dios se le revela a Abraham y le cumple la promesa. Entonces, si usted quiere que Dios cumpla sus promesas, si usted quiere ver moverse la mano de Dios, tenemos que seguir sus instrucciones. Y tenemos que separarnos de ese espíritu de esclavitud que es incredulidad. De ese espíritu de esclavitud que es vernos en el espejo físico y hacer un inventario de lo que tenemos y de las cualidades que tenemos. Y romper con ese inventario. No importa si no tiene las cualidades, Dios las va a poner. No importa si no tiene toda la sabiduría, Dios se la va a colocar. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que a veces somos muy audaces y muy atrevidos para hacer cosas, como por ejemplo, ¿no cree usted que es muy atrevido? Oiga lo que le voy a decir: jovencitos que se enamoren a temprana edad. ¿No cree que fue muy atrevido casarse cuando no tenía una profesión? ¿No cree que fue muy atrevido levantar una familia cuando no tenía ni una casa? Fue atrevido, pero ¿por qué ahí no le costó tomar la decisión? Porque ahí no le costó tener osadía. ¿Sabe por qué? Porque amaba. ¿Por qué Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón? Porque no vamos a ser intrépidos ni osados si nosotros siempre estamos calculando las cosas. ¿Cuándo deja uno de calcular las cosas? Cuando se enamora. ¿Sabe cuál es el gran problema de todos los matrimonios? Que todos se tiran al agua y hasta que ya están en el agua se dan cuenta que la piscina está más honda de lo que creían. Pero ahora o nada o se ahoga. Y así tenemos que hacer las cosas en la obra de Dios. En la obra de Dios deje de calcular las cosas, hágalas. Tírese al agua. Ahí sí somos muy calculadores. Ahí la gente dice: mire, es que si yo busco a Dios de esta manera se va a enojar mi familia. Empieza a ver un inventario de las cosas que le pueden suceder. ¿Por qué no se tira al agua? ¿Por qué no le importó lo que iba a decir su papá y su mamá? Por amor se metió a un proyecto que después vio que era muy serio. ¿Por qué las cosas de Dios no nos tiramos al agua? Sino que estamos calculando, como cuando alguien va a la piscina y mira, ¿está fría o no está fría? ¿Está honda o no está honda? No, a ver, párese ahí para ver qué tan honda está. Fíjese que hay gente que es tan intrépida y se tira y nada. Y en la obra de Dios así tenemos que ser. Si uno dice tener un Dios grande, ¿por qué no nos tiramos a proyectos grandes? Siempre estamos en proyectos pequeños. Y sabe que me llama la atención que mucha gente que no tiene al Dios de la Biblia, ni lee la Biblia, consigue muchas cosas porque se lanza. Y prospera y le va bien. ¿Por qué? Porque se lanzó. Y entonces, ¿a quién bendice Dios? ¿Al que lee la Biblia o al que se lanza? Entonces, ¿a quién va a respaldar Dios? ¿Al que le adora en un templo pero no le cree? ¿O al que no, quizás no adora en un templo pero se tira al agua? ¿Quiere saber a quién bendice Dios? Al que se lanza al agua. ¿Sabe cómo se lo voy a probar? Cuando Pablo dice: miren, hermanos, no son los oidores de la ley los que son benditos por Dios, o los que son considerados circuncidados, sino son los que hacen lo que dice la Biblia. Entonces le voy a poner ejemplos claros, así, ejemplos muy claros. No estoy diciendo que no se congregue, no le estoy diciendo que no ofrende, que no adore, que no alabe, pero le estoy diciendo que todo esto no sirve si no caminamos en fe. Lo que hacemos dentro de un local no funciona si no actuamos en la calle. ¿Cómo? Ahora mire, hay gente que no va a un local, que no adora pero se tira al agua. Le pongo ejemplos claros, muy claros. Hay gente, escuche bien esto, que no va a una iglesia, pero
honra a sus padres. Y hay gente que va a la iglesia, pero no honra a sus padres. No sé si me van a entender. Yo me encuentro con gente que los papás fueron pero terribles. Y todo el mundo dice, ala, ese don si era terrible, prepotente, era mal hablado, cómo golpeaba a los hijos. Pero veo a los hijos que a pesar de cómo era el papá, lo respetan. Y siempre hablan bien de ellos. Pero veo gente, oiga bien esto, que va a la iglesia y quizá el papá fue la mitad de lo que era ese energúmeno hombre. Y va a la iglesia, adora, pero sale, mire, mi papá no lo perdono, mi papá es así, mi hermano es así, me robaron la herencia. Y va a la iglesia, pero no sale adelante porque guarda tanta basura en el corazón, pero va a la iglesia. Y hay gente que no va a la iglesia, pero no guarda basura. ¿A quién bendice Dios? ¿Al que le adora o al que honra a su padre y a su madre? La Biblia no dice el que me adora le irá bien y será de larga vida. La Biblia dice el que honra a su padre y a su madre le irá bien y será de larga vida. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermano, entonces ¿vale la pena reunirse, sí o no? Sí, ¿cómo no? De hecho, Dios lo pide. Pero no te va a servir de nada si cuando sales a la calle te jalas a Lot y no eres libre de Lot. Ahora sí, me estoy dando más a entender. Queremos un ciclo de vida en bendición. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Mire, le voy a decir algo muy claro. Conozco mucha gente que no se congrega. No va a una iglesia, incluso hasta dice, he oído gente que dice, es que en las iglesias hay mucha gente hipócrita, los pastores son súper hipócritas. Entonces, ¿sabe qué? Yo no voy a la iglesia, pero sí diezmo. Y fíjese que doy ofrendas a tal institución y ayudo a fulano de tal y hago esto. Y hay gente que va a la iglesia y la gente está caña. Y la gente no ayuda, ve que hay un hermano que no tiene trabajo, ni siquiera para una pasta dental le da. Pero levanta las manos, pero canta, pero llora, pero grita. Entonces, ¿de qué sirve eso si no actuamos en fe? Es que la gente dice, es que si le doy, me voy a quedar sin lo que yo necesito. Y no dice la Biblia que si das, se te dará más. ¿Cómo es posible que haya gente en la calle que no está oyendo los sermones todos los días, que no está leyendo la Biblia todos los días, pero hace lo que dice la Biblia? ¿A quién bendice Dios? ¿Al que oye o al que hace? Romanos capítulo número 2, Dios bendice al que hace, no al que oye. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay gente que, hermano, de repente usted lo ve y dice, mire, ese hombre, Dios lo está prosperando. Y usted le pregunta, ¿y a qué iglesia va? Le dice, a ninguna. ¿Y cómo le hace? Es que mire, le dicen a uno, yo en el nombre de Dios me he metido a esto. Y fíjese que fui al banco y saqué un préstamo y empecé a trabajar y logré levantar esta gran empresa. Y el cristiano, usted dice, ¿y usted por qué no lo hace? Ay, hermano, es que fíjese que yo no sé si voy a dar préstamos en los bancos, no sé si voy a hacer esto, y qué tal no vendo, y qué tal acá. Hay gente que oye la Biblia, pero está tan llena de espíritu de esclavitud que no hace las cosas. Entonces, ¿a quién bendice Dios? Queremos pasar a un ciclo de bendición, tenemos que abandonar las cosas que son viejas y que no nos van a ayudar. Quiero leerle Romanos capítulo 2 y así voy a terminar. Espero haberle dicho algo claro. ¿Quiere que le diga algo? Hay hombres, escuche bien, que no van a la iglesia, pero le llevan rosas a sus esposas, las tratan con cariño, comprenden cuando hay una situación difícil, las ayudan, colaboran. Y Dios los bendice. Y hay hombres que van a la iglesia, pero gritan en la casa, son violentos, son enojados. Y entonces, ¿a quién bendice Dios? Al que va a la iglesia y es
un gritón y es un violento, o al que quizá no va a la iglesia, pero es dócil, amoroso y hace lo que dice la Biblia. Bueno, voy a leer Romanos capítulo número 2, versículo número del 17 en adelante. Fíjese que aquí en Romanos capítulo 2, Pablo va a reprender a los israelitas porque los judíos desde que nacen tienen la Biblia. Los gentiles que se estaban convirtiendo no tenían acceso a la Biblia, desconocían que existía la Biblia. Pero Pablo se encontró con algo caminando entre las naciones. Encontró gente que hacía las cosas de la Biblia. Por ejemplo, mire qué ejemplo más fuerte el que voy a poner. Hay mucha gente que no va a una iglesia, pero respeta a su mujer y no le falla. Y hay gente que viene a la iglesia y le falla a su mujer. No sé si me explico. Hay mujeres que respetan a sus maridos y no van a una iglesia. Y hay mujeres que van a la iglesia y no respetan a sus maridos. ¿A quién va a bendecir Dios? ¿A la que va a la iglesia, al que va a la iglesia, pero es un adúltero? ¿O a la persona que no va a la iglesia, pero no es adúltero? Le voy a decir algo, hermano, con todo respeto. Hay gente ladrona dentro de las iglesias. Y esto se lo voy a decir, como usted no es de Shela, no es para usted. Pero fíjense que nosotros regularmente en el baño colocábamos rollos de papel en el sanitario y poníamos toallas de la marca fulana. Y dijimos, compremos toallas y compremos manteles para cuando sean las reuniones, que hayan manteles buenos. ¿Sabe qué pasó? De repente cuando llegaba alguien decía, hermano, ¿qué cree? Necesitamos otro rollo de papel. ¿Por qué? Porque el papel se lo robaron. ¿Oh? Y la toalla, hermano, ya no está. De plano alguien pensó que la toalla era para llevársela a su casa. Le voy a decir una cosa, ¿a quién bendice Dios? ¿Al que no va a la iglesia pero no roba? ¿O al que va a la iglesia y roba? Hasta en la iglesia. Como dijo aquel hermano, yo solamente fui al altar porque quería postrarme, a entregarme delante del Señor. Cuando regresé, ya no estaba mi chumpa. ¿A quién bendice Dios? ¿Al que no roba o al que va a la iglesia y de paso de una vez se lleva la chumpa? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, mire, yo, por favor, no entienda que estoy diciendo que no vale la pena congregarse, que no, por favor, no estoy diciendo esto. Pero el apóstol Pablo de repente llegó a ciertas comunidades y observó que había gente que vivía lo que dice la Biblia sin conocer la Biblia. Y Dios los bendecía. Y volteaba a ver a Israel, a una nación que tenía la Biblia, pero habían crucificado a Jesús. Es más, hasta con base bíblica lo crucificaron. Entonces hay gente que puede tomar la Biblia hasta como un pretexto para pecar. ¿No ha visto usted los borrachos? Le dicen a uno, ay hermano, pero si Jesús hizo vino, salude en nombre del vino que el Señor hizo. O sea que hasta base bíblica le encuentran a la borrachera. No oye que los espiritistas le dicen a uno, pero mire, la divina de Endor le adivinó a Saúl por medio de Samuel. Ya tiene base bíblica para ocultismo. Los homosexuales, cuando David dice, oh Jonatán, hermano mío, tu amor fue mejor que el de las mujeres, ahí dice, mire, era homosexual. ¿De dónde homosexual David, hermano? David fue más mujeriego que su papá Isaí. Pero nota cómo la gente incluso hasta puede ir a la iglesia, leer la Biblia para sacar base bíblica de su pecado. Entonces Pablo volteaba a ver a Israel y dijo, hasta la Biblia le sirvió a Israel para crucificar a Jesús.
veía cómo, hermano, el templo se había vuelto una cueva de ladrones. Y era gente que había hecho la casa de Dios cueva de ladrones con Biblia. Pero de repente llegaba a Roma y encontraba gente que no adulteraba, que no mentía, que no robaba y que Dios bendecía, pero no iban a una sinagoga, ni conocían la Biblia. Entonces Pablo le preguntó a Dios: ¿cómo hacen estos para vivir lo que dice tu palabra y no conocen tu palabra? Y sabe que le revelaron a Pablo que todos los hombres cuando nacen traen la Biblia adentro, en la conciencia. ¿Me estoy dando a entender? Mire, no importa si nació en la India, en Arabia, donde sea, toda la gente que nace trae en el corazón la Biblia. De tal manera que cuando ya tiene conciencia, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y entonces, ahora sí le voy a leer, en esta introducción, le leo Romanos y ya me voy a mi casa. Dice el verso 17, 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Le está hablando al israelita que conoce la Biblia. Te apoyas en la ley escrita. Te glorías en Dios. Conoces su voluntad porque se enseña en las sinagogas. Eres instruido por la ley y entonces apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eres instructor, verso 20, de los indoctos, maestro de niños. Tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Porque qué bueno es ser maestro para otros, pero ¿y para uno mismo? Entonces le dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Sigo leyendo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley como infracción de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como quien dice, enseñas, conoce la Biblia, pero no hace lo que dice el libro. Jamás te va a bendecir Dios así, porque Lot no te permite tomar la bendición. Sigo en 24. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe hasta dónde llegó Israel? Que las naciones dijeran: Dios, el Dios de Israel, no está vivo, no es verdadero, no es real. ¿Y por qué decían eso las naciones? Porque Israel predicaba lo que no vivía. Te voy a decir una cosa: podemos nosotros ahora, como cristianos evangélicos, predicar lo que no vivimos, y que de esa manera el nombre de Dios sea deshonrado entre los que no leen la Biblia. Y que digan: mire, yo para ser como ese vecino hipócrita que va todos los domingos a la iglesia, que va a oír al gritón de Quetzaltenango, entonces, pero miren, no hace. Mire su proceder, mire su vida, mire qué desamorado, mire cómo hace las cosas de mal, pero va a la iglesia. Entonces el nombre de Dios es blasfemado, no porque Dios sea malo, sino porque los que lo representan no están viviendo lo que leen o lo que enseñan. Amén. Si me estoy dando a entender, hermano, ahora sí ya está más claro. Amén. ¿Cómo queremos una bendición si tenemos un Lot que es carne, carnalidad, esclavitud? No podemos de esa manera. Entonces yo sigo leyendo. Verso 25. En verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Usted sabe que los judíos al octavo día se circuncidaban
Pero dice Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora se la voy a poner en el plano evangélico del Nuevo Testamento. Dice Pablo, qué bueno que vayas a la iglesia, qué bueno que reconozcas pastor, qué bueno que alabes, qué bueno que cantes, qué bueno que adores, que levantes tus manos, qué bueno que ofrendes, qué bueno que hagas eso. Pero si tú no haces lo que Dios te está mandando a hacer, por el espíritu de esclavitud o la carne, todo lo que haces en la iglesia no sirve de nada. Es como que no hubieras ido a la iglesia, como que no hubieras ofrendado, como que no hubieras levantado las manos, como que no hubieras cantado. O sea que lo externo no vale si no se hace lo que dice la palabra. Lo externo sí vale, entonces la circuncisión sí vale si hacemos lo que dice la Biblia. ¿Está claro? Amén. ¿Alguien está entendiendo? Dígame. Amén. Ay, qué bueno. Ahora sí, verso 26. Si pues ahora mire, si pues el incircunciso, o sea, el que no es judío, el que no es israelita, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Haga un alto ahí, hermano. Si hay una persona que no va a la iglesia, que no levanta las manos, que no ofrenda, que no en la iglesia, pero hace lo que dice la Biblia, no adultera, no fornica, no miente, no roba. ¿Qué más, hermano, se le ocurre a usted? Pero hace lo que dice la Biblia, aunque no vaya a la iglesia, Dios lo va a ver como que fuera una persona que levanta sus manos, como que fuera una persona que está perseverando en la iglesia, como una persona que está haciendo lo que dice la Biblia. Entonces no voy a ir a la iglesia y voy a hacer, ay, hermano, de todo siempre hay público para todo. Verso 20, ¿en dónde me quedé? 28. No es judío el que lo es exteriormente. ¿Oyó eso? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Bueno, voy a terminar. ¿Querrá Dios bendecirnos? Téngalo por seguro. ¿Querrá Dios que seamos felices? Téngalo por seguro. ¿Querrá Dios que seamos exitosos, vencedores? Téngalo por seguro en todas las áreas de la vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios quiere bendecirnos, como quiere bendecir a Abraham. Entonces nos dice, te voy a meter a un ciclo de bendición, Abraham. Pero si nos jalamos a Lot, ahí hay un problema genético. Jamás podemos recibir la bendición de Dios, porque ese Lot es una interferencia para que venga lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Descontaminarnos de la carne, que es todo lo que va en contra de la Biblia, de lo que agrada a Dios y del espíritu de esclavitud. Si usted logra, oiga bien esto, congregarse, hacer lo que dice la Biblia y vivir la palabra de Dios, tenga por seguro que esté donde esté, Dios lo va a bendecir. ¿Quiere bendición de Dios? Creo que si vino esta noche porque necesita, igual que yo, la bendición de Dios. Amén. Pero para eso tenemos que seguir instrucciones. Alguien dirá, hermano, yo ya la regué en el pasado. Yo ya, la verdad que yo sí me llevé a Lot. O todavía lo tiene ahí en la cama compartiendo la king size con él. Entonces, ¿qué dice Dios? Échalo. Pero hay gente que se aferra.
No, échala. Mire, te voy a decir esto. Dije que iba a terminar, por eso es que no quiero meterme, pero así rapidito se lo digo. Cuando iba a ir Israel para tomar posesión de la tierra prometida, de repente había obstáculos, de repente habían problemas, de repente había situaciones difíciles. Entonces, ¿sabe qué hacía Israel? Israel volteaba a ver atrás y suspiraba por Egipto. ¡Ay, Egipto, mi Egipto! Regresemos a Egipto. A un líder que se levante y por favor llévenos a Egipto, porque deseamos estar en Egipto. Es decir, no va a entrar nadie a Canaán si no corta el cordón umbilical con Egipto. Por eso la orden a Abraham es: deja tu tierra y tu parentela. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere usted prosperar en Dios? Deje la cultura pasada. ¿Sabe por qué por qué el evangelio está tan trastocado? Porque queremos vivir lo que dice la Biblia, pero no soltamos la cultura salcajeña. Es que, hermano, es que aquí los papás lo hacían de esta forma. Y mire, ya rompa con eso o no va a recibir bendición. Es que, hermano, mire, nosotros tenemos una tradición. ¿Y a dónde lo ha llevado la tradición? No, hermanos, que nosotros ya tenemos incluso una religión. ¿Y a dónde lo ha llevado? ¿Quiere ser bendito? Usted tiene que romper todas las líneas que lo aten al pasado. Claro, eso va a conllevar ciertos conflictos, ciertas adversidades, pero ¿y no que usted cree en Dios? ¿Cree que si usted hace lo que dice la Biblia, Dios lo va a desamparar, lo va a dejar? Eso es tener a Lot consigo. ¿Sabe qué hace mucha gente? Hace lo del trapecista, lo del mono. Jamás se suelta del trapecio de una rama si no tiene asido con mucha exactitud la otra rama o el otro columpio. Y mientras caminemos así, eso no es fe. La fe es, bueno, ya probé de esta forma, ¿por qué no saltar al vacío? Al final usted está haciendo lo que dice la Biblia. Claro, nunca se vaya a atrever a saltar al vacío sin Biblia, porque eso ya es bajo su cuenta y su riesgo. Por eso, oye Israel, primer mandamiento, para poder ser bendecidos, oigamos instrucciones. ¿Y sabe qué quiere Dios, hermano? O fríos o calientes. Tibios los vomita. Esto es, si no dejas atrás el pasado, tu tierra y tu parentela, no hay bendición para las familias de la tierra. Amén. Hasta que soltó a Lot, usted lo leyó, cuando se separa de Lot, se le aparece Jehová y le dice: ahora sí te voy a bendecir. ¿No le gustaría que Dios le dijera: ahora sí te voy a bendecir, si todo lo que te he hablado es verdad y te lo voy a activar? Pero para eso tenemos que separarnos de la tierra y de la parentela. No sé si me entienden. Póngase de pie, espero haberle dicho algo claro, concreto y útil para su vida. Cierre sus ojitos lindos. Le pido que lo cierre para que no se distraiga, para que los movimientos que hay no lo vayan a distraer. No es una meditación trascendental, no, simplemente es concentrarse. Después de lo que escuchó usted, ¿qué le diría usted a Dios? Si Dios le dijera: te voy a llevar a cosas grandes, como le dijeron a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. O sea que Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros. No piense en cosas pequeñas. Dios habla de cosas grandes porque Él es grande. Lo pequeño de Dios es enorme para nosotros. Dios tiene planes grandes para nuestras vidas. No para que vivamos vidas fracasadas, vidas de derrota, de depresiones, de espíritus de muerte, de suicidio, de inconformidad con la vida. Tampoco nos llamó Dios para que vivamos una vida de tibieza. Dios quiere que conozcamos
las sendas de su espíritu. Yo le decía a una persona hoy en la mañana, la cosa más hermosa que he disfrutado en la vida, me hicieron esa pregunta: ¿cuál es el placer más grande que he tenido en la vida? No dudé dos veces: sentir la presencia de Dios. Es lo más hermoso que he vivido en mi vida. Es lo que me mantiene, es lo que sostiene, es lo que rejuvenece a pesar de las cosas externas. Pero no le gustaría agradar la presencia de Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es abandonarte, dejar tierra y parentela. ¿A dónde? No le dijeron a dónde. Por eso se llama padre de la fe, porque sin saber a dónde lo iban a llevar, se abandonó en el vacío y empezó a caminar sin rumbo, solo confiando y dependiendo de una promesa de un Dios que no falla. ¿No le gustaría abandonarse y hacer lo que dice la Escritura? Para eso la estudiamos, para saber qué hacer y qué no hacer, qué es agradable y qué es desagradable. ¿No le gustaría abandonarse? ¿Por qué no le dice a Dios ahí con sus palabras que usted quiere abandonarse, que usted quiere conocerlo, que usted quiere madurar, que usted quiere avanzar? Si usted no conoce a Dios, dígale: revélate a mi vida. En una oportunidad Job dijo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿No le gustaría, usted que ha oído de Dios, experimentarlo? Son dos cosas diferentes. Y si ya lo experimentó, ¿no le gustaría agradarle? Solo quiero recordarle que Dios va a bendecir no al que oye, no al que sabe la Biblia, no el que la predica. Simplemente va a bendecir al que viva la palabra. Con Biblia se puede crucificar a Jesús. Con Biblia se puede mantener a Lot, que es la carnalidad nuestra. Pero con Biblia también podemos destruirlo y desecharlo de nuestras vidas. Usted decide cómo va a tomar la palabra de Dios. Pero quizá usted ahora tenga la explicación de por qué mucha gente Dios la bendice y ni siquiera conoce la Biblia. Simplemente hicieron lo que la Biblia dice, quizás sin leerlo, quizás sin oír una predicación. Simplemente por la conciencia hicieron lo que la Biblia dice y Dios los bendijo. Pero para que no seamos ignorantes, nos ha dado la oportunidad de conocer no solamente la conciencia, sino conocer su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a todos, que no nos vayamos de la tierra sin haber experimentado las bendiciones que tienes para nosotros. Que no nos vayamos de la tierra sin haber disfrutado de la herencia que habías programado para nosotros. Que no abandonemos esta tierra sin antes haber disfrutado de la miel de tu presencia, de alcanzar logros y metas que estaban en tu corazón, ni siquiera en las nuestras. Para esto renunciamos al espíritu de esclavitud. Renunciamos, Señor, al inventario que tenemos. Al final, cuando tú llamas a hacer algo, tú mismo pones el inventario. Que nunca nos midamos y que de acuerdo a lo que obtengamos en esa medición, obremos. Que te midamos a ti
que midamos tu palabra y en base a esa estatura y tamaño y peso poder decidir, poder actuar, emprender, que podamos perder todo miedo, todo temor y que nos lancemos hacia adelante a conquistar lo que quieres que conquistemos. Bendice la juventud para que no se distraiga, para que no se disipe, para que los distractores que existen no los desvíen de la vocación que tú tienes para cada uno. Guarda a nuestras señoritas, que ellas sepan guardarse, que sepan tomar buenas decisiones, sobre todo que sepan honrarte a ti y honrar a sus padres. Te lo pido y lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús bendito. Gracias.